No puedo decir mi nombre ni el batallón, porque todavía tengo compañeros en activo, pero sí puedo decir que serví en el ejército mexicano durante casi 15 años. Viví cosas que no le deseo ni a mi peor enemigo: enfrentamientos, emboscadas, levantones disfrazados de operativos, noches enteras sin dormir. Uno aprende a convivir con la muerte. Con lo que no se aprende a convivir es con lo que no puedes explicar. Esto pasó en 2010, en la sierra entre Durango y Sinaloa, en plena guerra contra el narco. Nos tenían destacados en un destacamento improvisado en lo alto de un cerro, rodeados de barrancas y caminos de terracería donde el GPS se volvía adorno. De noche solo existían 3 cosas: el frío, la oscuridad y el radio. Había una historia que todos conocían pero pocos mencionaban. Años antes, según los más viejos, una compañía había desaparecido en esa misma zona durante una operación llamada, supuestamente, Operación Centella. Oficialmente, en papeles, aparecían como caídos en combate. Pero nunca hubo fotos, ni cuerpos, ni homenajes. Solo nombres en una lista vieja, amarillenta, en la oficina del comandante. Y un detalle que siempre me pareció raro: alguien había tachado el nombre de la operación con plumón negro. La noche que todo empezó me tocaba guardia en el pequeño cuarto de comunicaciones, una caseta de madera con una mesa coja, 2 radios viejos, una lámpara de neón que parpadeaba y olor a café recalentado. Éramos solo 2, yo y el Chava, un cabo de voz ronca y manos temblorosas por tanto café y tantos cigarros. La radio estaba en silencio, solo el típico murmullo de estática de fondo. Eran casi las 3 de la mañana, la hora en que el cuerpo ya no sabe si tiene frío o sueño. Me acuerdo que estaba anotando en el cuaderno de novedades, peleándome con el sueño, cuando de repente el canal se limpió, como si alguien bajara todo el ruido de golpe, y escuchamos una voz clara. Alfa Centella 1 a base Sierra, ¿me reciben? Estamos en contacto, repetimos, estamos en contacto. Levanté la cabeza de golpe. El Chava me miró con los ojos rojos, pero bien despiertos. ¿Escuchaste eso?, murmuró, sin acercarse al radio. Reconocí el formato: era clave militar, no era una charra, no era un civil jugando con frecuencia abierta. Pero había algo que no cuadraba. Alfa Centella no era ninguna de nuestras unidades. Yo conocía los indicativos de la región de memoria, y ese no estaba en la lista. Contesté por procedimiento, la voz un poco quebrada. Base Sierra, adelante Alfa Centella 1, ¿cuál es su situación? La respuesta tardó unos segundos que se me hicieron eternos. Bajas múltiples, nos replegaron hacia el viejo campamento, necesitamos refuerzos, se mueven entre los árboles, no los vemos, no son normales. La transmisión se cortó en un chillido de estática tan agudo que me dolieron los oídos. El Chava maldijo en voz baja. Volvimos a llamar, pero solo regresaba ruido. Actuamos como debíamos, avisamos al comandante, se revisaron los indicativos, se consultó con región. Nadie conocía a Alfa Centella. Nadie reconoció la clave, nadie tenía esa unidad registrada. Un capitán de Estado Mayor, por radio encriptado, soltó algo que no me gustó nada. En esa zona, hace 12 años, se perdió una compañía. El nombre clave de la operación era Centella. Pero oficialmente esa frecuencia está muerta. Aún así, por protocolo, se ordenó enviar un pequeño equipo de reconocimiento al amanecer. 6 hombres, un teniente al mando, un radiooperador y yo incluido. Nuestro objetivo: ir al viejo campamento que mencionaron, verificar, descartar una trampa y reportar. El punto estaba marcado en un mapa viejo, guardado en un archivero metálico lleno de polvo. El teniente lo tuvo que alisar con la mano porque el papel casi se deshacía.
Desde que salimos sentí ese peso en el estómago que uno solo tiene antes de una emboscada, aunque el cielo estuviera despejado y el día tranquilo. Bajamos por un camino de terracería que parecía no terminar nunca, cruzamos arroyos secos, zonas donde la neblina se pegaba al parabrisas aunque no hubiera humedad. Nadie hablaba. El silencio en un vehículo militar dice más que 1000 palabras. Llegamos al campamento cerca del mediodía. No era más que un conjunto de estructuras semiderrumbadas, hechas con lámina oxidada y madera carcomida. Un par de torres de vigilancia vencidas hacia un lado, tambos de combustible vacíos, sacos de arena podridos. Había restos de trincheras y casquillos viejos incrustados en el barro reseco. Lo raro no fue eso. Lo raro fue que parecía abandonado desde hacía décadas y, al mismo tiempo, como si alguien hubiera estado ahí la semana pasada. En un rincón había una cocina improvisada, con parrillas oxidadas y ollas negras por el humo. Sobre una mesa de metal había platos con restos de comida petrificada, pero uno de los vasos tenía en el fondo una línea oscura, fresca, de café seco que parecía de días, no de años. En una cuerda colgaban uniformes descoloridos por el sol, pero en uno de ellos todavía se veía un parche con la bandera casi intacta. Entramos al cuarto de comunicaciones. Ahí el frío cambió. Hasta el aire se sentía más pesado. Había un solo radio grande, de esos viejos, conectado a una batería cubierta de polvo blanco. El aparato estaba encendido. La pequeña luz verde del panel parpadeaba, pero el cable que debía conectarlo a la antena terminaba en nada, cortado a medio metro de la pared. El radiooperador que iba con nosotros, un muchacho apodado Mora, se acercó a revisar. Yo me quedé mirando un cuaderno de registro sobre la mesa. Las primeras páginas estaban húmedas y borrosas, con fechas de 1998, 1999. Moví las hojas con cuidado. Al final encontré algo que no debería haber estado ahí. Había una página con fecha de ese mismo día, de ese mismo año. Y no solo eso, el nombre del operador registrado en esa hoja era el mío. Mi grado y mi apellido, bien escritos, con una letra muy parecida a la mía pero más temblorosa. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies. Mientras trataba de entender, el radio chilló. La estática se abrió como si alguien hubiera retirado una manta. Base Sierra, aquí Alfa, Centella 1, ya llegaron, los estoy viendo. El teniente nos miró de inmediato, creyendo que era alguna broma. Nadie se movió. No crucen el arroyo, no cometan el mismo error, ya es tarde. Mora, con el auricular en la mano, temblaba. Yo apenas podía respirar. El teniente, por instinto, tomó el micrófono. Identifíquese, dijo, con la voz tensa. ¿Quién habla? Hubo un silencio pesado, como si del otro lado alguien estuviera decidiendo qué decir. Habla el sargento Mora, radiooperador. Batallón. La voz dio exactamente el batallón y la compañía a la que pertenecíamos. Mora se quedó helado. Sus manos sudorosas resbalaron en el metal. No debieron venir, este lugar se queda con los que escucha, con los que responden. La radio se llenó de un rugido, como si hubiera viento metiéndose a presión en la bocina. El teniente arrancó el cable de la batería de un tirón. El aparato se apagó de golpe, pero la sensación de que alguien seguía hablándonos siguió clavada en el aire. Nadie quiso discutirlo ahí. Registramos rápido, tomamos el cuaderno y algunos documentos viejos, marcamos el sitio y nos largamos antes de que cayera la tarde. El camino de regreso se sintió más corto, pero cada curva parecía repetirse. En un tramo juraría que vimos, a lo lejos, otro convoy igual al nuestro avanzando por una vereda paralela. Mismos vehículos, misma formación. Cuando el teniente se detuvo para observar mejor, ya no había nada,
solo árboles y polvo en el aire. De vuelta en la base, los documentos pasaron a manos de inteligencia. A nosotros nos ordenaron no comentar nada, ni siquiera entre nosotros. En las novedades solo quedó un reporte frío, reconocimiento sin novedad relevante, campamento abandonado. La novedad de verdad llegó 3 días después. Una noche, a Mora le tocó salir en una patrulla pequeña para revisar unos reportes de disparos en un rancho cercano. Eran 4 en el vehículo. La ruta era sencilla, bajar por el mismo camino de terracería y rodear el arroyo donde habíamos pasado. Nunca llegaron al punto. Encontramos la camioneta horas después, a un costado del arroyo. Motor encendido, puertas abiertas, luces prendidas. Sin un solo casquillo, sin sangre, sin huellas, sin señales de lucha. Como si todos se hubieran bajado y se hubieran disuelto en el aire. Mora nunca apareció. Nadie volvió a hablar del tema. Esa noche, no sé por qué, me atreví a abrir el cuaderno que habíamos traído del campamento, antes de que se lo llevaran completamente. En la última página, debajo de mi nombre y de la fecha de aquel día, había una frase escrita con la misma letra temblorosa. El que responde, se queda. Nunca supe qué hicieron con ese cuaderno. Nunca supe si en realidad esa compañía desaparecida intentaba advertirnos o arrastrarnos con ellos. Solo sé que, a veces, cuando la casa está en silencio y la madrugada pesa igual que en la sierra, mi mente regresa a esa caseta. Y hay noches en que, sin radio y sin uniforme, vuelvo a escuchar entre el ruido de mi propia cabeza. Base Sierra, aquí Alfa, Centella 1, ¿me reciben? Y me repito a mí mismo, como un rezo que nadie me enseñó pero que siento obligado a respetar. No respondas. Nunca respondas. Porque el código de los muertos sigue en frecuencia. Y está esperando que alguien conteste. Me llamo Rodrigo Salmerón y durante más de 20 años serví en el ejército mexicano. Hoy ya estoy retirado, pero todavía cargo con ciertas noches que se quedaron atoradas en mi memoria como espinas que no terminan de salir. Esta historia ocurrió en 2011, en los montes cercanos a la carretera que conecta Ciudad Mier con la Ribera del Bravo, una franja que en aquellos años parecía tragarse todo rastro de vida. No quiero exagerar, pero en esa zona el silencio tenía un peso extraño, como si algo lo contuviera desde dentro, como si la oscuridad misma observara. Aquella noche formaba parte de un grupo de 2 elementos asignados a patrullar un tramo de terracería que bordeaba la carretera principal. La orden era localizar señales de un convoy que, según informes, había huido hacia esa zona después de un enfrentamiento. A mí me tocó ir en la caja de la primera unidad. La luna estaba oculta tras nubes bajas y pesadas, haciendo que la maleza pareciera una sola mancha negra que se movía al ritmo del viento. Aún así avanzábamos despacio, atentos a cualquier destello, cualquier sombra irregular, cualquier movimiento que pudiera significar una emboscada. A veces pienso que si hubiéramos acelerado un poco más o si hubiéramos dado la vuelta antes, nada de lo que voy a contar habría pasado. Pero en ese trabajo uno aprende que el destino también patrulla contigo, aunque nunca lo invites. Llevábamos más de 1 hora recorriendo caminos sin nombre cuando escuchamos los primeros sonidos. No eran disparos ni motores. Eran lamentos. Gritos apagados, como si vinieran desde muy abajo, sofocados por tierra o metal. En un principio pensé que eran animales heridos, quizá coyotes atrapados en algún alambre, pero los demás también se tensaron. Aquello sonaba demasiado humano. Demasiado consciente del dolor. El conductor apagó el motor y todos guardamos silencio. El viento dejó de moverse por un instante, como si se hubiera detenido para escuchar junto con nosotros. Los lamentos regresaron, esta vez más claros.
Provenían de la izquierda, entre el monte, justo donde la oscuridad era más profunda. Recuerdo la sensación que me recorrió la espalda, un frío denso que me obligó a llevar la mano al fusil aún sin recibir la orden. Nadie hablaba, nadie quería ser el primero en preguntar qué demonios estábamos escuchando. Nos bajamos de la unidad en completo sigilo. La segunda camioneta se detuvo detrás y la señal se transmitió sin palabras: avanzar en formación, revisar el origen del sonido, prepararse para cualquier hostilidad. Los lamentos continuaban, pero había una cualidad extraña en ellos, como si se repitieran de manera irregular, como eco atrapado en una bóveda invisible que no coincidía con el espacio abierto en el que nos encontrábamos. Lo seguimos hasta toparnos con un claro pequeño. Ahí, casi escondida entre la maleza alta, estaba una camioneta blanca con las 4 llantas reventadas. La carrocería tenía impactos oxidados y la cabina estaba ladeada, como si hubiera sido abandonada a su suerte hacía semanas. Una nube de olor pútrido nos golpeó de inmediato, tan fuerte que a uno de los muchachos le dieron arcadas. No era raro encontrar vehículos abandonados, pero aquel hedor tenía algo distinto, se sentía caliente, como si la muerte seguía trabajando dentro. A medida que nos acercábamos, los lamentos se volvieron aún más claros, pero no provenían de ningún lado alrededor, ni detrás del vehículo, ni del monte. El sonido parecía surgir desde la caja de la camioneta, aunque no había movimiento alguno. El que iba al frente conmigo levantó su linterna y apuntó. Al iluminar la caja los vimos. Cuerpos. No sé cuántos. Quizá 5, quizá 8. Apilados de forma grotesca, ya oscurecidos por la descomposición. Rostros sin forma, ropa desgarrada, brazos retorcidos. Y sin embargo los lamentos seguían sonando como si alguien debajo de ellos aún respirara. Se nos ordenó revisar. Subimos con cuidado, moviendo los cuerpos uno por uno. La carne se deshacía al tacto, los huesos se sentían frágiles, como si el tiempo hubiera estado masticándolos. Pero no encontramos a nadie con vida. Ningún cuerpo tibio, ninguna señal de respiración, ningún mínimo rastro que justificara esos gritos que habían resonado tan claros que nos habían obligado a detener la patrulla. Nada. Y ahí fue cuando algo empezó a sentirse mal. Muy mal. Mientras removíamos el último cuerpo, escuché un lamento justo detrás de mí, lo bastante cerca para sentir que había sido exhalado contra mi nuca. Me giré de inmediato apuntando con la lámpara, pero no había nadie. Los otros compañeros también voltearon porque lo habían escuchado igual que yo, tan cercano y tan desesperado como si estuviera a medio metro de todos. Lo más inquietante fue que ese lamento no coincidía con la dirección de la caja, ni con el viento, ni con nada físico. Era como si se hubiera formado en medio del aire, sin garganta ni dueño. En ese instante, la segunda unidad reportó por radio que ellos también estaban escuchando los lamentos, pero más lejos, hacia el monte, como si algo se moviera alrededor de nosotros replicando las voces. La comunicación empezó a fallar. Ruidos estáticos, murmullos que no pertenecían a ningún soldado conocido. Pensé que era interferencia, pero uno de esos murmullos pronunció claramente un ayúdennos que ningún hombre en servicio habría dicho en ese tono. Era un sonido quebrado, húmedo, casi infantil. Sentí de pronto que el suelo vibró. No un temblor real, sino algo más tenue, como la vibración que se siente cuando algo pesado camina cerca, pero sin pasos, sin dirección. Solo esa impresión de que algo nos rodeaba debajo de la tierra o dentro de la oscuridad. Y los lamentos comenzaron a multiplicarse. Ya no eran 2 ni 3, eran docenas, voces solapadas que parecían surgir desde diferentes alturas, diferentes distancias, diferentes puntos donde no había absolutamente nada. La maleza empezó a moverse aunque el viento no soplaba. Se veía como si manos invisibles la apartaran a los lados. El jefe de escuadra dio la orden inmediata de retirada. Todos obedecimos sin cuestionar.
Sabíamos que aquello no era un enemigo físico, pero tampoco algo que quisiéramos enfrentar. Corrimos hacia las unidades y subimos sin mirar atrás. Cuando el motor arrancó escuché un último lamento, más fuerte que todos los anteriores, como si algo hubiera quedado justo en la orilla del camino observándonos mientras nos alejábamos. No volvimos a encontrar explicación. No había sobrevivientes, no había grabaciones claras en la radio, no había indicios de trampas o presencia enemiga. Y sin embargo todos escuchamos lo mismo. Todos sentimos lo mismo. Aquellas voces no eran humanas. O no lo eran ya. Dicen que la tierra en esos montes guarda cosas que nadie debería ver. Yo creo que también guarda cosas que aún intentan ser escuchadas, aunque ya no tengan cuerpo para hacerlo. Y cada vez que cierro los ojos en las noches de completo silencio siento que esos ecos siguen ahí, desperdigados entre la maleza, esperando que alguien vuelva a escuchar. Yo ya lo hice una vez, y con eso tuve más que suficiente para toda la vida. Me llamo Rodrigo y serví como infante en el ejército mexicano desde 2007. Estuve en varios estados, pero las historias que más pesan en la conciencia casi siempre vienen de la sierra. No son los enfrentamientos, ni los disparos, ni los muertos que vimos en operativos, uno se acostumbra, aunque suene frío. Lo que nunca he podido procesar del todo fue una noche del 2010 en la sierra entre Durango y Sinaloa, cuando respondimos a una señal que, oficialmente, no tendría por qué existir. En ese tiempo nos habían destacado a un destacamento temporal perdido en la nada. Éramos poco más de 20 elementos viviendo entre pinos, frío y caminos de terracería que parecían no llevar a ningún lado. Teníamos un pequeño puesto de comunicaciones, generador viejo, antena improvisada y una radio que, según nos decían, apenas alcanzaba a enlazar con el batallón en la ciudad más cercana. La mayoría de los días eran patrullajes, retenes improvisados y largas guardias nocturnas en las que el silencio pesaba más que la fatiga. Esa noche me tocaba estar en la caseta de radio junto con el operador de comunicaciones, un cabo al que todos conocíamos como Chaparro. Eran casi las 2 de la mañana. Afuera, la neblina había bajado tanto que las luces del destacamento parecían hundirse en un mar blanco. Adentro, lo único que se escuchaba era el zumbido del generador y el murmullo bajo de la radio en frecuencia táctica, casi siempre muerta a esas horas. Yo mataba el tiempo limpiando mi arma y luchando contra el sueño cuando Chaparro frunció el ceño y se acercó un poco más al equipo. Primero pensé que era simple estática, pero noté que el patrón se repetía. Pausas medidas, ráfagas cortas. Un código. Chaparro empezó a anotar en una hoja mientras ajustaba diales y cambiaba de canal. Se escuchaban fragmentos de voz, apenas distinguibles, ahogados en ruido y distorsión. Era una clave de auxilio, una señal militar, bien estructurada, con indicativos que sonaban auténticos. No era la típica interferencia de civiles jugando con radios baratos. Lo que nos heló la sangre no fue la señal en sí, sino el indicativo de la unidad que la emitía. Era un escuadrón con designación que yo jamás había escuchado. Chaparro revisó el libro de claves y órdenes de operaciones. Nada. Llamó al teniente. El teniente llegó medio dormido, pero cuando oyó la transmisión se le quitó el cansancio de golpe. Intentó establecer comunicación, pidió identificación, ubicación, clave de operación. La respuesta nunca llegó clara, solo trozos de palabras, como si la voz estuviera muy lejos, detrás de varias paredes. Lo que sí logramos determinar, entre cortes y distorsión, fue una coordenada. La marcamos en el mapa sobre la mesa. Señalaba un antiguo puesto avanzado nuestro, un pequeño campamento conocido en documentos como PA Águila 3, abandonado años atrás. Yo había escuchado apenas rumores de ese lugar, que en su época sirvió como punto de control en una ruta caliente de trasiego. Según nuestro mapa,
Ese puesto llevaba oficialmente inactivo desde 2004, después de una emboscada en la que, se decía, una sección completa no logró salir. El teniente reportó de inmediato al batallón. La respuesta fue fría: no tenían registro de ninguna unidad activa con esa designación en nuestra zona. Menos aún en ese viejo puesto avanzado. Aún así, nos ordenaron verificar, por protocolo. Así que antes de las 4 de la mañana ya estábamos 8 elementos listos para salir, con 2 vehículos y equipo completo. Yo iba en el primero B, detrás del artillero, con la radio portátil chillando cada tanto con la misma señal moribunda. El camino era angosto, lleno de curvas y barrancos. La neblina hacía que todo se viera igual, como si estuviéramos dando vueltas en el mismo tramo. Nadie hablaba. Había ese tipo de silencio tenso que antecede a algo que no entiendes pero presientes. Sentía el chaleco más pesado de lo normal, el casco incomodísimo, como si todo el equipo quisiera recordarme que estaba vivo, por ahora. Llegamos al punto cuando todavía no amanecía. El puesto avanzado era poco más que unas construcciones de bloc, techos de lámina y un par de torretas oxidadas. La malla ciclónica estaba rota en varios tramos, las trincheras llenas de hojas y basura. Parecía que alguien se hubiera ido con prisa muchos años atrás y jamás regresó. Bajamos en formación, revisando todo. No había huellas frescas, ni casquillos recientes, ni señales de ocupación. Solo madera podrida, cascos vacíos, latas viejas y un olor agrio a humedad y metal. El equipo de comunicaciones estaba en una caseta en la parte alta del cerro, conectada a una pequeña antena ya vencida por el óxido. Al entrar, me recibió el olor denso a polvo encerrado. En una esquina, una vieja radio de campaña descansaba sobre una mesa, cubierta por una capa gruesa de tierra. Sin embargo, las luces del panel parpadeaban. La aguja de la señal se movía, marcando actividad constante. Era imposible. No había generador encendido, no había cableado en buenas condiciones. Chaparro se acercó, revisó conexiones, miró debajo de la mesa. La radio estaba conectada a una batería sulfatada, con fecha de último mantenimiento del 2003. Mientras él revisaba, el teniente encontró el libro de registros de esa caseta. Eran hojas amarillentas, llenas de anotaciones a mano. La última entrada legible estaba fechada el 17 de octubre de 2004. El texto era breve: reporte de fuego cruzado, solicitud de apoyo, pérdida de comunicación. La hora anotada al final de esa entrada era exactamente la misma hora que mostraba mi reloj en ese momento, solo que con 6 años de diferencia. Yo intentaba buscar una explicación cuando la estática de la radio cambió de tono. Se hizo más aguda, más insistente. Chaparro retiró la mano, como si el aparato quemara. La aguja se disparó al máximo y, entre el rugido del ruido, emergió una voz. No eran palabras claras al principio, solo un murmullo grave, como alguien hablando bajo el agua. Después, entre cortes, comenzaron a distinguirse frases. No voy a escribir textualmente lo que dijo. No por miedo a que me tomen por loco, sino porque mi memoria la repite demasiado seguido como para querer plasmarla completa. Lo que sí puedo decir es que esa voz conocía nuestras claves, nuestros indicativos, nuestros nombres. Mencionó el indicativo del teniente, el de Chaparro. Y después dijo el mío. Lo pronunció con calma, sin duda, como si supiera exactamente quién estaba ahí, frente a esa radio que, según todos los documentos, debería llevar años muerta. El teniente ordenó cortar la transmisión. Chaparro bajó el volumen, pero la voz seguía colándose, aunque el potenciómetro marcara 0. Decidimos desconectar la batería. En el momento en que Chaparro tomó los cables, la voz cambió de tono. Ya no pedía apoyo. Ya no daba coordenadas. Solo dijo, muy claro, con esa mezcla de estática y respiración entrecortada, que ya no había vuelta atrás. Después, silencio absoluto.
La aguja regresó al cero. La luz del panel se apagó. La batería, según el probador que traíamos, estaba completamente descargada, como si nunca hubiera tenido energía. Regresamos al destacamento sin hablar del tema. El teniente hizo un reporte frío, técnico, omitiendo detalles. Inteligencia se quedó con el libro de registros viejo y con algunas fotos que tomamos del puesto avanzado. Nos dijeron que probablemente se trataba de una interferencia de algún grupo que había conseguido equipo militar y jugaba con frecuencias. Era la explicación oficial. Nosotros sabíamos que no era tan simple. Los días siguientes fueron extraños. 2 de los compañeros que habían ido en la patrulla comenzaron a tener episodios raros en la guardia nocturna. Decían escuchar voces en los radios portátiles, incluso cuando estaban apagados. Uno terminó disparando al aire una noche, jurando que vio siluetas formadas entre la neblina, alineadas como si fueran un pelotón detenido a unos metros del alambre de púas. El parte oficial habló de estrés, de agotamiento. Lo transfirieron a otro estado. Nunca volví a verlo. Un mes después, en un operativo de rutina, uno de los vehículos en los que habían ido al puesto Águila 3 se salió de la carretera en una curva relativamente sencilla. No había lluvia, no había aceite en el asfalto, no hubo reporte de ataque. El conductor, otro de los que estuvo conmigo aquella noche, murió al instante. Nadie lo dijo en voz alta, pero en la tropa se empezó a murmurar que algo nos estaba cobrando la visita. Yo aguanté algunos años más en el servicio. Cambié de batallón, de estado, de comandantes. Nunca volví a escuchar algo parecido en las frecuencias. Aún así, en las guardias solitarias, cuando la radio soltaba un chispazo de estática sin razón, se me encogía el estómago. Me dieron de baja voluntaria hace poco, con todos mis papeles en regla. Pensé que dejaría atrás ese capítulo allá, enterrado en la sierra. Hace unos meses, sin embargo, algo me devolvió a esa madrugada del 2010. Estaba en mi casa, navegando en internet. Por curiosidad busqué el nombre del puesto avanzado Águila 3. Encontré un escueto informe desclasificado, de esos que terminan en foros militares. En una sección mencionaban una incidencia grave ocurrida el 17 de octubre de 2004, en la que una patrulla de 8 elementos había sido declarada desaparecida después de responder a una señal de auxilio emitida desde su propia frecuencia táctica. Lo que me hizo soltar el mouse fue el listado de nombres. Eran 8. Reconocidos apellidos que había visto en fotos viejas del destacamento. Los otros me pegaron como un balazo en el pecho. Eran los nuestros. Los del destacamento del 2010. Incluido el mío. Al lado de cada nombre, la nota era la misma: situación, no localizado. Presunto fallecido en cumplimiento del deber. Cerré la página, pero la imagen siguió en mi mente. No sé si fue un error en los archivos, una duplicación absurda de reportes o algo que escapa por completo a mi comprensión. Solo sé que aquella noche respondimos a una señal que llevaba años repitiéndose en una frecuencia que debía estar muerta. Y desde entonces, cada vez que escucho estática en una radio, la misma pregunta me regresa como eco. Si nosotros regresamos del cerro esa madrugada, ¿en qué momento, exactamente, nos dieron por muertos? Y peor aún, ¿qué versión de nosotros fue la que realmente contestó primero esa llamada de auxilio? Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No voy a decir mi nombre ni el batallón en el que serví. Solo diré que fui soldado del ejército mexicano más de 10 años y que, de todo lo que vi en operativos, enfrentamientos y patrullajes,
nada me ha dejado tan marcado como lo que vivimos en aquella sierra en 2011. En los partes oficiales se escribió que fue un ataque de animales salvajes. Eso es lo que figura en el expediente. Pero yo estuve ahí. Yo vi lo que realmente nos entregó la sierra esa noche. Y desde entonces, cada vez que el reloj se acerca a las 3 de la mañana, me cuesta trabajo respirar. Nos habían desplegado a una zona serrana entre Durango y Sinaloa, en una región de barrancas profundas, pinos altos y caminos que apenas eran veredas. La misión era sencilla en papel: localizar y destruir sembradíos ilegales, vigilar rutas y reportar cualquier movimiento sospechoso. En la práctica, significaba dormir en campamentos improvisados, sin luz, sin señal, con el frío calándote los huesos y la sensación constante de que alguien te observaba desde el monte. Nuestro campamento principal estaba en una meseta estrecha, rodeada de árboles altos. Colgamos lonas entre los pinos, improvisamos una cocina y delimitamos puntos de guardia. Las noches eran tan oscuras que, si apagabas la linterna, solo quedaba el ruido de los insectos y el viento entre las ramas. Esa oscuridad no se parecía a la de la ciudad. Era una oscuridad pesada, que te aplastaba el pecho. A mí me tocaba casi siempre la guardia de las 2 a las 5 de la mañana. Nadie la quería. A esa hora el cuerpo está más vulnerable, la mente divaga y cualquier ruido se siente más cercano. Mi compañero más frecuente en esas horas era Reyes, un soldado más joven que yo, alto, fuerte, de esos que siempre hacen chistes para quitarle tensión a todo. Tenía apenas 24 años y decía que, cuando saliera de baja, iba a poner un gimnasio en su pueblo. La primera noche que noté algo raro fue una de esas guardias. El termómetro marcaba cerca de los 0 grados. Estábamos en posición, cada quien en su punto asignado, con radio, fusil y linterna. Recuerdo que estaba mirando el horizonte, tratando de distinguir las siluetas de los árboles, cuando escuché algo que no encajaba con los sonidos del monte. No era un animal. No era el viento. Era una risa. Suave al principio, como si viniera arrastrándose desde el fondo de un cañón, una risa femenina, envejecida, con ese timbre ronco de alguien que ha fumado toda su vida. No duró mucho, apenas unos segundos, pero me erizó la piel como si alguien me hubiera puesto un rifle helado en la nuca. ¿Escucharon eso?, pregunté por radio, con voz baja. Hubo un silencio corto. Luego, la voz de Reyes, desde su posición, a unos 50 metros de la mía. Negativo, mi sargento, puro viento. Quise creer que tenía razón. Guardé silencio, apreté más el fusil y seguí vigilando. Pero esa noche no se me olvidó. Era la primera vez que sentía miedo en la sierra sin haber disparos, sin ver camionetas, sin escuchar motores. La segunda noche la cosa se puso peor. El frío estaba más fuerte y la neblina había bajado entre los árboles, formando remolinos espesos alrededor del campamento. Nos repartimos los puntos de guardia y yo quedé de nuevo cerca del borde de la meseta, desde donde se veía un pequeño claro entre los pinos. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando escuché a Reyes por radio. Mi sargento, a sus 12, en el claro. Fíjese bien. Levanté el fusil, ajusté la mira y apunté hacia el lugar que él indicaba. Al principio solo vi sombras, troncos, neblina moviéndose. Después, algo se asomó detrás de un árbol. Primero fue una mano. Una mano huesuda, de piel casi gris, con uñas largas, negras de suciedad, que se aferraba al tronco con una fuerza extraña. Luego, muy lentamente, asomó la cabeza. Era una mujer. O algo que parecía una mujer. Tendría más de 60 años, el cabello largo y canoso cayéndole en mechones desordenados por encima del rostro, la piel arrugada como cuero viejo, los ojos hundidos, brillando con un reflejo que no era el de un simple ser humano sorprendido.
No vestía como una campesina normal. Llevaba una especie de rebozo oscuro pegado al cuerpo, pero lo más perturbador era la manera en que se mantenía semioculta, mostrando apenas la mitad del rostro y esa mano aferrada al árbol, como si jugara a que la descubriéramos. Seguí el protocolo. ¡Alto! ¿Quién vive?, grité, alzando la voz, aunque ya sabía que algo estaba mal. La anciana no respondió. Solo sonrió. Fue una sonrisa lenta, amplia, mostrando unos dientes manchados, casi cafés, como si se estuvieran pudriendo en vida. Y entonces empezó a reírse. La misma risa que había escuchado la noche anterior, pero ahora frente a mí, clara, envolviendo el aire frío de la sierra. Esa risa no sonaba humana. Sonaba hueca, profunda, como si viniera de algo más grande, más viejo que nosotros. Escuché pasos detrás de mí. Reyes se estaba acercando por el flanco, con el arma en posición. Otros compañeros se movían desde sus puntos. Por radio nos ordenaron mantener la calma, no disparar sin identificar. Reyes avanzó unos metros más. Señora, salga con las manos en alto, dijo, con la voz firme, aunque yo noté un leve temblor. La anciana lo miró. O eso parecía. Aunque su rostro estaba medio cubierto por el árbol, sus ojos buscaron a Reyes con una precisión que no olvidaré. Luego, sin previo aviso, se dejó caer hacia adelante. No cayó como una persona. Cayó como un animal. En un segundo estaba en cuatro patas, las manos y los pies en el suelo, arqueando la espalda de una forma imposible para un cuerpo humano de esa edad. Y empezó a correr. Rápido. Demasiado rápido. Se internó entre los árboles con una agilidad que ni los muchachos más entrenados tenían. Todo el tiempo riéndose, dejando esa carcajada clavada entre los troncos. Reyes, no la sigas. Escuché por radio al teniente. Pero ya era tarde. Reyes fue tras ella, maldiciendo, convencido de que se trataba de una mujer usada como halcón, un señuelo. Lo vimos desaparecer entre la neblina y los pinos, solo el brillo de su linterna y el eco de sus pisadas se mantuvieron unos segundos más, luego, nada. La orden fue clara, nadie más sale a perseguir. Podía haber un grupo armado esperándonos. Nos quedamos en posición, tensos, con la radio estática durante el resto de la guardia. Esperamos que Reyes regresara solo, enojado, cansado, frustrado por no haber atrapado a la vieja. Pero no regresó. Al amanecer se organizó el operativo de búsqueda. Grupos de 4 hombres, revisando barrancas, arroyos secos, brechas. Caminamos horas, llamando su nombre, disparando al aire en ciertos puntos por si estaba herido y necesitaba ubicar nuestra posición. No encontramos cartuchos, no encontramos ropa, no encontramos huellas claras. Nada. El teniente, serio, anotaba todo en su libreta. Oficialmente, no podía decir desaparecido todavía. Solo no localizado. La noche siguiente nadie quería tomar guardia. Yo tampoco, pero sabía que si evitaba mi turno iba a ser peor. Acepté de nuevo la franja de las 2 a las 5. Me coloqué en el mismo punto, con el estómago hecho nudo. Nadie hacía chistes. Nadie hablaba de Reyes, como si nombrarlo fuera a atraer algo. No sé qué hora era exactamente. No quería mirar el reloj. Solo recuerdo que la neblina volvió a bajar, más densa que antes, y que los sonidos del bosque se fueron apagando hasta quedar solo mi propia respiración. Entonces escuché las ramas. No fue un animal pequeño. Eran pasos pesados, pausados, aplastando ramitas secas. Levanté el fusil, apunté hacia el claro y grité la advertencia. Ninguna respuesta. Sentí un impulso irracional de salir corriendo, pero mis piernas no me obedecieron.
Avancé despacio unos metros, con la linterna apagada, usando solo la mira nocturna. Vi un bulto en el suelo. Me detuve. Encendí la linterna. Era Reyes. Estaba boca arriba, el uniforme desgarrado en pecho y hombros, pero eso no fue lo peor. Lo peor era su cara. O lo que quedaba de ella. No tenía rasgos. La piel había sido arrancada a mordidas, la nariz inexistente, las mejillas destrozadas, los ojos reducidos a cuencas oscuras, hundidas. Había marcas de dientes por todos lados, pero no parecían de un solo animal. Algunas mordidas eran pequeñas, otras más grandes, como si varias mandíbulas hubieran trabajado sobre el mismo rostro. Lo que me heló la sangre fue que no había sangre a su alrededor. El suelo estaba limpio, como si lo hubieran colocado ahí después de matarlo en otro lugar, como si la sierra nos lo estuviera devolviendo. Sus manos estaban rígidas, pero sus dedos apuntaban hacia el bosque, como si, en sus últimos segundos, hubiera intentado señalar algo. Llamé por radio. En segundos tenía a medio pelotón detrás de mí. Algunos se apartaron para vomitar. Otros se quedaron inmóviles, sin saber si debían hacer la señal de la cruz o apuntar el arma. Mientras asegurábamos el área, mientras el teniente gritaba órdenes y pedía que nadie tocara nada hasta que llegaran los superiores, volvió a escucharse. La risa. Lejana, pero clara, en alguna parte de la arboleda, más arriba, entre las rocas. Alzamos todos la vista. Por un instante, la vi. Una silueta pequeña, encorvada, en cuatro patas sobre una roca casi vertical, como si la gravedad no le afectara. El rebozo pegado al cuerpo, el cabello suelto, y esa sensación de que nos miraba a todos, disfrutando. Apunté el fusil. Algunos más también. El teniente dio la orden de no disparar. Cuando volví a enfocar, ya no estaba. El informe oficial concluyó que Reyes fue atacado por animales salvajes. Coyotes, quizá. Tal vez perros ferales. Eso decía el papel. Nadie mencionó a la anciana. Nadie escribió la risa. Nadie quiso dejar constancia de algo que no puede explicarse con reglamentos ni manuales. Años después me dieron de baja. Hoy trabajo como guardia de seguridad en una bodega en las afueras de una ciudad grande. Estoy lejos de la sierra, lejos de los pinos y de la neblina, pero el miedo no se quedó allá. A veces, en la madrugada, cuando salgo a fumar al patio trasero, el viento se mete entre las láminas y por un segundo juro que escucho esa carcajada vieja, oxidada, flotando en la oscuridad del estacionamiento vacío. Hace una semana, a las 2:30 de la mañana, revisaba las cámaras de seguridad. Todo parecía normal, hasta que en una de las tomas, la que apunta hacia el lote baldío junto a la bodega, vi algo entre la hierba alta. Una figura encorvada, inmóvil, a la orilla del cuadro. Solo se veía la mitad de la cabeza y una mano aferrada a un poste, como si se estuviera asomando. Amplifiqué la imagen hasta donde el sistema me lo permitió. El rostro estaba borroso, granulado por la mala resolución, pero las uñas se veían largas, oscuras, clavadas en el metal del poste. Parpadeé, volví la vista a la pantalla y la figura ya no estaba. Esta noche me toca turno completo otra vez. Afuera no hay árboles altos ni barrancas, solo asfalto, bodegas y focos de sodio parpadeando. Pero la hora se acerca. Y sé, con la misma certeza con la que supe que Reyes no volvería vivo a ese campamento, que ella no se quedó en la sierra. Si mañana alguien encuentra mi cuerpo sin rostro y en el reporte escriben que fueron perros o coyotes, quiero que al menos tú sepas la verdad. Hay algo en las montañas de este país que aprendió a seguir a los soldados hasta la ciudad, y a reírse mientras nos devuelve, pedazo a pedazo, a la oscuridad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario,
ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.